Mi hermana se burló. Oh, mira, la chica sin dinero apareció en la subasta. Mis padres se rieron. Yo me quedé en silencio. 30 minutos después, levanté mi paleta y compré la finca de $15M por la que habían venido a pujar. Mi nombre es Isabelle Hart, y el día que mi familia intentó echarme de una subasta a base de risas fue el día en que todo cambió finalmente. El viento frío de Aspen me golpeó primero cuando bajé del vehículo utilitario deportivo alquilado, tirando de mi sencillo suéter negro y recordándome lo fuera de lugar que debía lucir entre los multimillonarios y herederos que se deslizaban sobre la grava espolvoreada de nieve. Las subastas de Aspen no eran solo eventos. Eran arenas para que los ricos midieran su poder sin siquiera levantar la voz. Y allí estaba yo, sosteniendo nada más que una respiración tranquila y un par de botas viejas. Apenas había cerrado la puerta del automóvil cuando la voz de mi hermana cortó el aire. Caroline, siempre refinada, siempre adorada, siempre lista para realizar crueldades si eso le ganaba una risa. Oh, mira, anunció con el deleite de alguien que desenvuelve un regalo. La chica sin dinero apareció en la subasta. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Mis padres se rieron. Se rieron de verdad, como si hubieran estado esperando toda la mañana a que llegara su remate. Mi madre se llevó una mano con manicura al pecho dramáticamente. Probablemente piensa que esto es una venta de garaje, dijo, y mi papá soltó una risita que resonó mucho más fuerte de lo necesario. Unos cuantos extraños me miraron con una curiosidad rápida y despectiva, del tipo reservado para alguien que claramente no pertenece a su categoría fiscal. Érase una vez, eso me habría destrozado. Érase una vez, habría sentido la humillación arder hasta los huesos. Pero esa versión de mí, la chica que se disculpaba por existir, se había ido. No respondí. No los miré. Simplemente caminé hacia el salón de registro, con el crujido de la grava bajo mis botas, más firme de lo que mi corazón tenía derecho a estar. En el interior, el calor me envolvió al instante. La habitación era todo vidrio, piedra pulida y lujo silencioso, donde el personal verificaba las aprobaciones financieras de postores que valían más que naciones pequeñas. Me acerqué al mostrador, encontrándome con la sonrisa profesional de la registradora. ¿Nombre?, preguntó ella. Isabelle Hart, dije. Sus dedos se congelaron por un segundo de reconocimiento. Sorpresa. Respeto. No podía decir cuál. Pero luego asintió, escribió rápidamente y deslizó una elegante paleta negra por el mostrador hacia mí. Está aprobada para el rango completo de ofertas, señorita Hart. Bienvenida. El rango completo. Sentí el peso de ello asentarse en mi palma tan firme como la verdad. Detrás de mí, la risa de Caroline murió a medio aliento. Mis padres se quedaron en silencio. Nadie habló, pero el aire cambió, agudo como vidrio rompiéndose. Ellos no sabían. No tenían idea de en quién me había convertido. No tenían idea de lo que podía permitirme. No tenían idea de lo que venía. Y tal vez por eso quiero preguntarte, ¿alguna vez has entrado en una habitación donde la gente decidió tu valor antes de que siquiera abrieras la boca? Si lo has hecho, dime desde dónde estás mirando y qué hora es. Quiero saber que no estoy sola en este sentimiento. Porque 30 minutos después de que su risa resonara en ese patio, yo levantaría esta paleta y saldría siendo dueña de la finca de $15 millones que ellos vinieron a reclamar. Nunca fui la chica sin dinero. No entonces, no ahora. No nunca más. Si quieres entender por qué estar en esa subasta de Aspen se sintió como cruzar una línea de la que nunca podría regresar, necesitas saber de dónde vengo. Crecí en un hogar de clase media en Denver, no rico, no pobre, pero lo suficientemente cómodo como para que mis padres creyeran que la imagen importaba más que nada. Y en su mundo cuidadosamente curado, había dos hijas, una que encajaba perfectamente en la imagen y otra que no. Caroline, por supuesto, era la obra maestra, la niña dorada, a la que todos elogiaban en la iglesia, en los eventos escolares, en las barbacoas del vecindario. Tenía el tipo de belleza que, según mi madre, fotografía bien, y una personalidad que hacía que los adultos la adularan. Era social, encantadora, siempre diciendo lo correcto, siempre brillando exactamente de las formas que mis padres valoraban. Así que invirtieron en sus escuelas privadas, lecciones de ballet, concursos de belleza, tutores de francés,
todo lo que creían que la convertiría en un futuro alguien. Y yo era la hija que prefería desmontar radios viejas en el garaje en lugar de asistir a citas de juegos de té. Amaba los cables, los circuitos, la resolución de problemas, la lógica limpia del código, la sensación de crear algo de la nada. Amaba aprender cómo funcionaban las cosas, cómo se comportaban los datos, cómo la tecnología podía hacer que el mundo se moviera más rápido y de manera más inteligente. Pero para mis padres, no era talento. Ni siquiera era un pasatiempo digno de mención. Era vergonzoso. Isabelle solo juega con juguetes de nerd, suspiraba mi madre como si eso arruinara las fotos familiares. Ese no es un camino real hacia el éxito. Mi padre era más directo. La ingeniería no es para chicas. E incluso si lo fuera, no genera dinero real a menos que seas algún tipo de genio, lo cual ella no es. Lo decían casualmente, como si discutieran el clima, pero lo decían con la suficiente frecuencia como para que las palabras se tallaran en las paredes de nuestra casa y en mí. Cuando Caroline brillaba, como le gustaba decir a mi madre, yo me desvanecía en el fondo. Ella obtenía vestidos nuevos y recitales de violín, yo obtenía el deber de lavar la ropa. Ella obtenía aliento y tutores, yo obtenía ojos en blanco y comentarios como, deberías aprender de tu hermana. Ella sabe cómo presentarse. Y las comparaciones nunca se detenían. En la cena, Caroline ganó otro premio hoy. En reuniones familiares, Caroline tiene tal potencial. Todavía estamos tratando de averiguar en qué es buena Isabelle. En eventos escolares, Caroline, ven a pararte con nosotros. Isabelle, ¿puedes tomar la foto? Aprendí temprano que el amor en nuestra casa era condicional, y yo no cumplía con las condiciones. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, la brecha entre nosotras no era solo emocional, era estructural. Caroline anunció con orgullo que había sido aceptada en una universidad privada de artes liberales que mis padres adoraban. Esperé mi turno para compartir que había sido aceptada en un programa de ingeniería en una universidad respetada. Esperé apoyo, tal vez incluso emoción. Lo que obtuve fue un encogimiento de hombros y luego una frase que cambió todo. Solo pagaremos la matrícula de Caroline, dijo mi padre. Ella es la que tiene potencial real. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Los títulos tecnológicos no son prácticos para las chicas de todos modos, agregó. Ya resolverás algo. Algo dentro de mí se agrietó, pero no de la manera que esperaban. No me rompí, me endurecí. Me inscribí en una universidad comunitaria, tomé cursos en línea a altas horas de la noche y trabajé en 2, a veces 3 empleos solo para cubrir la matrícula y el alquiler. Limpiaba oficinas al amanecer, servía café después de las clases y codificaba proyectos independientes hasta que mi visión se nublaba. Y cada vez que me arrastraba a casa con las manos doloridas y una mente abarrotada, mis padres me recordaban, mira, esto es lo que sucede cuando eliges el camino equivocado. Caroline no ayudaba. Amaba demasiado la atención y amaba su papel como la elegida. El momento que verdaderamente cortó algo entre nosotras sucedió en una fiesta familiar de Navidad. Debía tener 19 años. Alguien preguntó cómo me iba en la escuela, y antes de que pudiera responder, Caroline se rió lo suficientemente fuerte y agudo como para partir la habitación por la mitad. ¿Escuela? Isabelle no está hecha para lo académico. Es mejor limpiando mesas que tomando exámenes. Mi madre se rió tontamente. Mi padre asintió con la cabeza. Los invitados intercambiaron sonrisas incómodas, esperando que yo me riera con ellos. No lo hice. Sentí que algo en mi pecho se cerraba como una puerta bloqueándose desde adentro. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, después de que se apagaron las luces y la casa quedó en silencio, empaqué una sola maleta. Sin discurso dramático, sin despedida, sin lágrimas. Salí por la puerta a los 19 años, dejando atrás a una familia que nunca creyó en mí ni una sola vez. Pensaron que estaba huyendo del fracaso. No tenían idea de que estaba corriendo hacia una vida que no podían imaginar y que nunca verían venir. Dejar el hogar a los 19 significaba comenzar desde cero, pero también significaba comenzar limpio. No más comparaciones, no más miradas despectivas durante la cena. No más que me dijeran que las cosas que amaba no tenían sentido. Aterricé en Seattle con una maleta, $214 y una determinación tan aguda que se sentía como una armadura.
Alquilé una habitación en un apartamento en un sótano estrecho que olía a alfombra vieja y concreto empapado por la lluvia. Trabajé en cualquier turno que pudiera conseguir y seguí estudiando. Mi vida se convirtió en un ciclo de esfuerzo. Trabajar, aprender, codificar, dormir, repetir. Y entonces una puerta se abrió silenciosamente, casi accidentalmente. Solicité un puesto de nivel de entrada en una pequeña empresa emergente de logística de la que nadie fuera de un foro tecnológico de nicho había oído hablar. Eran rudimentarios, con fondos insuficientes, operando desde una oficina encima de una cervecería. Y sin embargo, algo en ellos se sentía vivo. Estaban tratando de solucionar un problema que siempre me había fascinado, cómo las empresas podían mover mercancías más rápido y más barato utilizando datos más inteligentes, no solo almacenes más grandes. Durante la entrevista, el fundador, un hombre cansado pero brillante llamado Marcus Hall, preguntó si tenía alguna experiencia con la optimización de la cadena de suministro. Le mostré un algoritmo con el que había estado experimentando, algo que había construido durante mis años de universidad comunitaria para predecir aumentos repentinos de pedidos y reducir los cuellos de botella. Marcus miró el código durante tanto tiempo que pensé que había olvidado que yo estaba en la habitación. Luego se recostó, se quitó las gafas y dijo, esto no debería ser posible que lo escriba una sola persona. Ese momento reformó mi vida. Marcus me contrató en el acto. No como asistente, no como una analista de bajo nivel, sino como ingeniera junior con espacio para crecer. Y crecí. La empresa emergente era caótica, hermosa, agotadora y estimulante, todo a la vez. Dormía debajo de mi escritorio durante los lanzamientos de productos, aprendí a manejar servidores que fallaban en los peores momentos posibles y me convertí en la traductora no oficial entre el equipo de datos y el equipo de operaciones. Marcus se convirtió en mi mentor. No del tipo que daba conferencias, sino del tipo que silenciosamente colocaba oportunidades frente a mí y confiaba en que me elevara para cumplirlas. Fue la primera persona en mi vida que no se rió cuando dije que quería construir algo significativo. Hizo preguntas, ofreció orientación, y sobre todo, creyó en mí sin necesitar pruebas. 2 años después de comenzar el trabajo, le presenté un prototipo de un sistema de enrutamiento predictivo que podría reducir los retrasos en las entregas en casi un 40%. La mayoría de la gente lo habría descartado como ambicioso. Marcus vio potencial. Vamos a construir esto, dijo. Y lo hicimos. No fue fácil. Requirió meses de pruebas, cientos de simulaciones fallidas y más cafeína de la que cualquier médico aprobaría jamás. Pero cuando funcionó, realmente funcionó, cambió la trayectoria de toda la empresa. Se corrió la voz. Los inversores comenzaron a dar vueltas. La empresa se expandió. Los clientes firmaban contratos más rápido de lo que podíamos procesarlos. Y luego llegó el correo electrónico que nos aturdió a todos. Una importante corporación nacional de logística quería adquirir la empresa emergente por una suma de 8 cifras. Cuando Marcus reunió al equipo y anunció la compra, hubo un momento, solo un destello, en el que mi yo de 19 años resurgió, recordando cada vez que mis padres se burlaban de la idea de que yo trabajara en tecnología. Luego nos dijo que recibiríamos pagos de capital basados en nuestras contribuciones. Mi parte cambió mi vida. De la noche a la mañana, en silencio, en privado, invisiblemente, me convertí en millonaria. No compré un automóvil lujoso. No rediseñé mi vida. No llamé a mis padres para decirles, miren, se los dije. No, reinvertí. Construí una pequeña consultoría independiente especializada en soluciones logísticas impulsadas por datos. Mi trabajo se extendió de boca en boca. Empresas en Chicago, Los Ángeles, Boston e incluso en el extranjero se acercaron. Terminé viajando, aprendiendo, creciendo, no por estatus, no por aplausos, sino porque cada proyecto me enseñaba algo nuevo sobre de lo que era capaz. Mientras tanto, mis padres y Caroline continuaban viviendo en su mundo curado, creyendo que yo era barista, cajera o tal vez, en mis días más exitosos, recepcionista. Nunca preguntaron. Nunca los corregí. Habían dejado claro hace mucho tiempo que no querían saber en quién me estaba convirtiendo, solo quien creían que debería haber sido. Y en ese silencio, en ese espacio entre a quien veían y quién era yo realmente, encontré una extraña clase de libertad. Ya no estaba corriendo. No estaba probando nada.
Estaba construyendo tranquila, constante e implacablemente. Para cuando la subasta de Aspen apareció en mi radar, mi consultoría había crecido hasta convertirse en una firma multimillonaria con asociaciones con las que alguna vez solo podía soñar. Pero mi familia todavía me veía como la chica sin dinero, la invisible, la olvidable. Y dejé que lo creyeran hasta el día en que entraron en esa subasta, decididos a ganar una finca que pensaban que aseguraría su legado. No tenían idea de que la chica a la que descartaron ya había construido un legado propio. Pero no estaba en Aspen por ellos. No estaba allí para probar nada, para exhibir riqueza o para reclamar alguna victoria emocional que se me había negado mientras crecía. Mi razón para asistir a esa subasta se había estado formando durante años, mucho antes de que siquiera supiera que la finca estaría disponible. La propiedad en cuestión no era solo otra casa de lujo con ventanas de gran tamaño y metros cuadrados excesivos. Era una obra maestra arquitectónica de $15 millones conocida como la finca Rieway. Alguna vez propiedad de Adrien Rieway, un arquitecto legendario cuya filosofía se centraba en crear espacios que elevaran el potencial humano. Su finca, encaramada contra las rocosas con vistas panorámicas del valle, fue diseñada como un santuario vivo donde las ideas pudieran tomar forma. Los estudios tenían tragaluces diseñados para capturar la luz del sol en ángulos precisos. Se rumoreaba que el salón del nivel inferior tenía una acústica tan perfecta que los músicos lo usaban para grabaciones privadas. No era una mansión. Era una creación intelectual, un lugar construido para fomentar la imaginación. Cuando se conoció la noticia de que los herederos de Rieway estaban subastando la propiedad, las familias adineradas de todo Colorado zumbaron como abejas alrededor de la miel. Y entre los más ruidosos de ellos estaban mis padres. Para ellos, la finca Rieway representaba prestigio, renacimiento social, un emblema de que nuestra familia, una vez solo de clase media, finalmente podía ascender a los círculos que envidiaban. Creían que Caroline era la clave. Caroline, con su marca de estilo de vida curada de paletas neutras, velas excesivamente caras y citas inspiradoras, había estado tratando desesperadamente de elevar su presencia en línea a algo que se pareciera a una verdadera influencia. Pero necesitaba una pieza de exhibición. Un lugar tan impresionante que pudiera convertirse en el corazón visual de su marca. Una mansión en Aspen diseñada por una leyenda. Era el premio gordo que siempre había querido. Mis padres apoyaron su obsesión de todo corazón. Para ellos no era indulgencia. Era destino. Caroline es quien puede llevar nuestro apellido al siguiente nivel, decía mi padre en las reuniones. Ella entiende la imagen. Mientras tanto, las pocas veces que se mencionaba mi nombre, venía con encogimientos de hombros vacilantes, como si no estuvieran seguros de si tenía trabajo, un lugar para vivir o alguna apariencia de estabilidad. No preguntaban, por supuesto. Su ignorancia no era falta de información. Era falta de interés. Y eso hacía que el contraste fuera casi poético, porque mientras ellos rodeaban la subasta con sueños de glamour, mi razón para asistir no podría haber sido más diferente. A lo largo de los años, a medida que mi consultoría crecía y asumía más clientes, descubrí algo que se me quedó grabado. Las mujeres jóvenes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas todavía estaban luchando batallas que la sociedad fingía que ya estaban ganadas. Fui mentora de pasantes que habían sido desalentadas por maestros, menospreciadas por compañeros de clase, descartadas por entrevistadores. Conocí a mujeres jóvenes que ocultaban su inteligencia para no ser etiquetadas como intimidantes. Otras lloraban en los estacionamientos después de reuniones donde sus contribuciones eran ignoradas. Me vi a mí misma en todas ellas. Chicas que tenían la brillantez pero carecían del apoyo. Y en algún lugar del camino, una idea comenzó a formarse. ¿Y si creara un lugar donde las mujeres en estos campos pudieran reunirse, aprender, colaborar y construir sin disculpas? No una oficina corporativa con luces fluorescentes y cubículos. Un santuario para innovadoras, soñadoras, solucionadoras de problemas. Un lugar construido para nutrir la posibilidad. Cuando vi fotos de la finca Rieway, sentí que algo se movía dentro de mí. La filosofía arquitectónica de fomentar la creatividad se alineaba perfectamente con lo que yo imaginaba. Y el pensamiento de que mujeres jóvenes que habían sido menospreciadas, subestimadas, marginadas pudieran cruzar esas puertas y sentirse poderosas. Supe entonces que tenía que intentarlo. Así que me preparé, aseguré fondos,
Construí una coalición silenciosa de partidarios, activé líneas de crédito lo suficientemente grandes como para competir con la riqueza heredada. No se lo dije a ni un alma de mi familia, no porque quisiera sorprenderlos, sino porque ya no eran parte de mi toma de decisiones, ya no eran capaces de entender la escala de lo que aspiraba a construir. Llegué a Aspen, resuelta, enfocada, con los pies en la tierra. Pero en el momento en que salí de mi vehículo utilitario deportivo y escuché la voz burlona de Caroline resonar en el patio, sucedió algo inesperado. Un dolor familiar resurgió, como un moretón presionado demasiado fuerte. No había venido a pelear con ellos, pero me saludaron como a un enemigo de todos modos. Sus palabras no fueron solo insultos. Fueron recordatorios de cada año que pasé siendo descartada, minimizada, olvidada. E incluso aunque me dije a mí misma que el objetivo no era la venganza, no podía negar el escozor. Aún así, seguí caminando. No vine a reclamar viejas heridas. Vine a construir futuros para mujeres que merecían un lugar para crecer, un lugar que nunca se les había dado. Vine porque la finca Rieway no era un trofeo. Era una oportunidad y en ese momento tranquilo cuando la registradora colocó la paleta de ofertas en mi mano y confirmó mi aprobación para el rango completo, sentí que algo cambiaba. No estaba compitiendo con mi familia. Simplemente estaba entrando en la vida que había construido, una que ellos nunca imaginaron posible. Ellos vinieron por una pieza de exhibición. Yo vine por una misión. Solo uno de nosotros entendía el verdadero valor de la finca. La subasta comenzó con una especie de intensidad silenciosa que siempre precede a que algo costoso cambie de manos. La gente se acomodó en sus asientos bajo candelabros con forma de cascadas congeladas, cada cristal captando la luz de la tarde y dispersándola por la habitación en suaves destellos. El aire zumbaba con conversaciones sobre carteras de inversión, tasas de interés y pronósticos de mercado. Voces pertenecientes a personas que están acostumbradas a comprar cosas que la mayor parte del mundo solo vería en revistas. Tomé asiento en la última fila, con la paleta descansando ligeramente contra mi rodilla. Desde allí, tenía una vista perfecta del escenario, el subastador, el personal inevitablemente, mi familia. Caroline, envuelta en un abrigo de marfil con ribete de piel, estaba sentada con las piernas cruzadas como si posara para una sesión de fotos de estilo de vida. Mi madre se inclinó para susurrar algo, y lo que fuera hizo que Caroline echara la cabeza hacia atrás en una risa mucho más fuerte de lo necesario. Mi padre escaneaba la habitación con una confianza engreída, del tipo que provenía de años de creer que su hija mayor estaba destinada a la grandeza y su hija menor apenas calificaba como una nota al pie. Cuando el subastador dio un paso adelante y golpeó su micrófono, la sala cayó en un silencio expectante. Damas y caballeros, comenzó, hoy presentamos la finca Rieway, un hito arquitectónico valorado en una oferta inicial de $8 millones. Una onda de interés se movió a través de la audiencia. Un sutil endurecimiento de la postura, un cambio en la atención. Incluso después de toda mi preparación, escuchar los números pronunciados en voz alta todavía hizo que mi pulso se elevara. 8 millones. Era una cifra que alguna vez se habría sentido como una distancia imposible de cualquier cosa relacionada con mi vida. Ahora, era simplemente el punto de partida. El subastador continuó describiendo las características de la finca, su historia, su extensión, su pedigrí de diseño. Cada detalle me hacía estar más segura de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Entonces comenzó la licitación. Un hombre en la primera fila levantó su paleta al instante. 8,5, reconoció el subastador. Otro postor, una mujer con un elegante corte de pelo bob, respondió con 9. Los números subieron rápidamente. 9,5, 10 millones. 10 millones 100. La habitación se calentó con una tensión creciente. Caroline se unió a la licitación con floritura, levantando su paleta como si estuviera dirigiendo una orquesta. 10,2, dijo con orgullo cuando el subastador lo pidió, sin siquiera molestarse en esperar a un postor rival. Mi padre sonrió con aprobación, asintiendo como el orgulloso entrenador de un atleta ganador. Mi madre aplaudió una vez de emoción, pero cuando alguien respondió con 10,3, la sonrisa de Caroline vaciló por medio latido antes de forzarla a volver a su lugar. 10,5, gritó, empujando la barbilla hacia adelante. El subastador la reconoció con entusiasmo. Desde donde estaba sentada,
Podía escuchar las voces de mis padres atravesando la habitación tranquila. Tiene tanta confianza, susurró mi madre. Caroline sabe cómo jugar este juego, se rió mi padre entre dientes. Bueno, con su ojo para el valor, como no podría. Isabelle ni siquiera podría comprar un garaje. El comentario sarcástico flotó en el aire mucho más tiempo del que pretendían. Una pareja sentada 2 filas más adelante se giró discretamente para mirarme. No reaccioné. Seguí respirando, constante, tranquila, eligiendo la quietud sobre el dolor. Levanté los ojos hacia el escenario, no hacia ellos. Me recordé a mí misma que no estaba aquí para probar nada. No estaba aquí para pelear viejas batallas. La finca Rieway no era una arena. Era una visión, una puerta, un comienzo. La licitación continuó, intensa e implacable. Se alcanzaron los 11 millones, luego 11,3. El hombre del traje azul marino a medida se retiró en 11,4. La mujer con el elegante corte bob se detuvo en 11,5. Para cuando llegó a 12 millones, casi la mitad de los postores iniciales habían bajado sus paletas para siempre. La tensión en la habitación se espesó, cargada como el aire antes de una tormenta. Caroline levantó su paleta de nuevo. 12,2, declaró con confianza. Su voz resonó en el salón. Algunas personas murmuraron en aprobación o tal vez sorpresa. Mis padres le sonreían radiantes, irradiando satisfacción. Querían que la gente viera su orgullo. Querían que la sala supiera que su hija estaba lista para adquirir una propiedad que simbolizaba prestigio y una posición social elevada. Y detrás de todo ese orgullo había algo más oscuro, algo que había aprendido a reconocer incluso de niña. Ganar no se trataba solo de poseer algo. Se trataba de mostrarle al mundo que alguien más no podía. Caroline quería la finca para su marca. Mis padres la querían por su reputación. Pero en el fondo, también querían asegurarse de que si Caroline tenía éxito, confirmaría su creencia de que yo había sido el problema todo el tiempo. Me quedé en la última fila sin decir nada, sin hacer nada, dejando que el tiempo trabajara para mí. Los banqueros que habían procesado mis credenciales financieras habían sido muy claros. Estaba aprobada para ofertar hasta 20 millones. Ese número no era solo un límite. Era una ventaja. Significaba que podía esperar, observar, respirar y atacar cuando fuera el momento adecuado. A los 12,5 millones, otra pareja se retiró. A los 12,7, solo quedaban 4 postores, Caroline, un inversor tecnológico de San Francisco, un desarrollador inmobiliario de Nueva York y un comprador privado que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la subasta. Uno por uno, su resolución se rompió. El desarrollador se retiró en 13. El inversor lo siguió en 13,3. Ahora solo quedaban Caroline y el postor silencioso, un hombre mayor con cabello plateado y una mirada que parpadeaba hacia la salida como si ya anticipara la derrota. 13,5, gritó Caroline. El hombre vaciló, luego levantó su paleta. 13,7. Una onda de interés recorrió la sala. A Caroline no le gustaba la competencia. Ni en la escuela, ni en las reuniones familiares, y ciertamente no en una habitación llena de extraños viendo su actuación. Su mandíbula se tensó. 14 millones, respondió ella, su tono agudo. Mis padres parecían encantados, prácticamente brillando. Va a ganar, susurró mi madre. Por supuesto que sí, respondió mi padre con presunción. Esto simplemente está destinado a ser. Permanecí en silencio en la última fila, mis dedos rozando el borde de mi paleta. Podía sentir el cambio ocurriendo. El sutil desenlace de la confianza, la reducción del campo, el estrechamiento de las posibilidades. Era casi la hora. El hombre mayor bajó su paleta. Había terminado. Solo quedaba Caroline. La voz del subastador se elevó. 14 millones. ¿A la 1? Mi corazón latía a su ritmo constante. ¿A las 2? La habitación contuvo la respiración. No me moví todavía. No porque no estuviera lista, sino porque el momento en sí no estaba listo. Había pasado años construyendo una vida en silencio. Podía esperar unos segundos más.
El subastador inhaló para cerrar la oferta, y sentí que toda la sala cambiaba, inclinándose hacia lo inevitable. Pero lo inevitable solo es real cuando nadie lo desafía. Mi mano descansaba tranquilamente sobre mi paleta inmóvil. Mi respiración era uniforme. Mi propósito era claro. La finca no era de ella. Y pronto todos en esa habitación iluminada por candelabros lo sabrían. 14 millones de dólares. El número flotaba en el aire como un cristal de candelabro atrapando el último rayo de luz antes de que el anochecer se lo trague. El subastador lo repitió con precisión teatral, su voz haciendo eco en el techo abovedado. 14 millones a la una. Él no sabía, aún no, que este era el momento en que la energía en la habitación comenzaba a inclinarse, cambiando como un sub y baja justo antes de caer. Podía verlo claramente desde mi asiento en la parte de atrás. El pánico sutil tensando la mandíbula de Caroline. La forma en que su sonrisa pulida parpadeaba como una vela en el viento. 14 millones no era solo otra oferta para ella. Era el límite, el borde, el punto donde las aspiraciones raspaban contra la realidad. Mis padres habían hablado durante semanas sobre su presupuesto cómodo, presumiendo de liquidez, conexiones y activos. Pero los documentos que su banco presentó para la preaprobación no eran un misterio. Los había visto por completa coincidencia porque los niveles financieros de los postores se mostraban en una lista pública ordenada por número de registro. Estaban aprobados para 14.2 millones de dólares, ni un centavo más. Esos 200.000 extra eran el margen de maniobra que creían que los llevaría a través de una guerra de ofertas. Y para ser justos, para la mayoría de los postores, lo habría hecho. Pero no hoy. No conmigo sentada en silencio detrás de ellos. Caroline no lo sabía todavía, aunque sus instintos eran lo suficientemente agudos como para notar que algo no se alineaba. Sus dedos temblaban ligeramente mientras bajaba su paleta a su regazo, agarrando el mango con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Su madre se inclinó hacia ella, susurrando aliento sin aliento. Estás ganando, cariño. Solo mantente firme. Nadie va a ir más allá de ese número. Mi padre asintió con rígida confianza, aunque la rigidez en su postura traicionaba la verdad, estaban demasiado cerca de su techo financiero para sentirse cómodos. Esto es guerra psicológica ahora, murmuró como un estratega experimentado. Cualquier otra persona sería tonta si cruzara los 14. Cualquier otra persona. La frase casi me hizo sonreír, pero me quedé quieta, silenciosa, predecible de una manera que hacía que la gente me subestimara. La voz del subastador se elevó de nuevo, atrayendo cada respiración en la habitación hacia él. 14 millones a las 2. Las palabras se estiraron lentas y pesadas hasta que vibraron dentro de mis costillas. Y debajo de esa resonancia, mi teléfono zumbó en el bolsillo de mi abrigo, una vibración suave que se sintió como un redoble de tambor marcando el siguiente capítulo. Deslicé el dispositivo discretamente. Era un mensaje de mi directora financiera, Emma, una mujer que me había guiado a través de más negociaciones financieras que nadie en mi vida. La vista previa de la notificación brillaba con certeza concisa: fondos asegurados. Tienes autorización para saltar en cualquier momento. Un calor se extendió a través de mí. No emoción, no triunfo, sino confirmación. El tipo de tranquilidad que proviene de saber que tu trabajo, tu planificación, tus noches de insomnio, tus riesgos, todo convergió para llevarte exactamente a donde pretendías estar. Bloqueé la pantalla y dejé que el teléfono se deslizara silenciosamente de nuevo en mi bolsillo. Mi postura no cambió. Mi paleta no se movió. Ni siquiera parpadeé. Y esa quietud, mi negativa a interpretar el papel que se esperaba de mí, comenzó a carcomer a Caroline. Seguía mirando hacia atrás, incapaz de detenerse, buscando mi reacción, cualquier signo de agitación o derrota. Quería verme incómoda, quería que me moviera nerviosamente, quería que revelara la inferioridad que había pasado décadas creyendo que estaba tejida en mi ADN, pero no le estaba dando nada. Me senté tan inmóvil como una piedra. En un momento, sus ojos se fijaron en los míos. Lo que encontró allí no fue miedo. Fue compostura. Ese único momento la inquietó tan profundamente que giró la cabeza hacia atrás, susurrando con dureza a mi madre. ¿Por qué está ella aquí siquiera? Está actuando extraño. ¿Extraño? Quizás,
pero solo porque nunca me había visto pararme en mi propio poder antes. Mis padres malinterpretaron su agitación como nervios por la guerra de ofertas. Mi padre se inclinó, la confianza hinchándose dentro de él como un globo listo para estallar. No te preocupes, dijo tranquilizadoramente. Todos los demás se han retirado. Esto será nuestro. Nadie tiene las agallas o el dinero para pasar de 14. Mi madre asintió vigorosamente, repitiendo su frase favorita. La gente conoce sus límites. Si se hubieran dado la vuelta, si realmente me hubieran mirado, podrían haber notado la ironía. Porque había pasado toda mi vida rompiendo los límites que intentaron imponerme. Podrían haber notado la paleta descansando ligeramente en mi mano, no apretada, no temblando, sino preparada. Podrían haber notado la confianza tranquila que irradiaba de mí como el calor de una piedra calentada al sol. Pero no se giraron. No me vieron. Nunca lo habían hecho. Y esa ceguera, su negativa a imaginar una versión de mí más fuerte, más inteligente, más rica, más capaz que la caricatura que crearon, era lo mismo que los desharía. El subastador inhaló profundamente, preparándose para dejar caer el mazo. 14 millones. A las 2. La habitación contuvo su aliento colectivo, suspendida en un momento tan frágil que podría romperse bajo el peso de una sola mano levantada. Caroline enderezó la columna, levantando la barbilla con el porte de alguien que creía que estaba a momentos de su coronación. Mis padres se inclinaron hacia adelante, ya imaginando titulares, publicaciones en redes sociales y conversaciones en cenas donde mencionarían casualmente ser dueños de la finca Rieway. Pero debajo de toda esa actuación, debajo de toda esa ambición, había una verdad que aún no sabían, una que estaba a punto de desarrollarse con la precisión limpia e irreversible de una cuchilla cayendo. Estaban en su límite, y yo no estaba ni cerca del mío. Seguí esperando, dejando que el suspenso se tensara más, dejando que el silencio creciera más fuerte, dejándoles creer. Porque a veces la persona más silenciosa en la habitación es la que tiene todo el poder. Y a veces la forma más profunda de justicia es simplemente permitir que las personas caminen directamente hacia el momento que nunca vieron venir. 14,5 millones a la 1. La voz del subastador se elevó con claridad teatral, resonando a través del salón abovedado como una declaración tallada en piedra. Las conversaciones desaparecieron. El crujido de los programas cesó. Incluso el aire mismo pareció detenerse como si contuviera la respiración por lo que vendría después. 14,5 millones a las 2. ¿Es el momento? Caroline se enderezó en su asiento, alisándose el cabello perfecto y levantando la barbilla como si se preparara para un fotógrafo. Mis padres se agarraron las manos, con los ojos brillando con la anticipación de la victoria. Para ellos, la finca ya era suya. Veían su futuro desarrollándose, Caroline dando entrevistas desde el patio iluminado por el sol, sesiones de fotos en el balcón, fiestas llenas de élites de Aspen maravillándose de su gusto. Creían que habían superado a todos los postores en la sala. Creían que su límite nunca sería amenazado. Creían que su narrativa, aquella en la que yo no era más que una ocurrencia tardía, estaba permanentemente intacta. Y en ese momento suspendido, el mundo esperó el siguiente sonido, la caída del mazo del subastador. Pero el siguiente sonido provino de mí. Una suave inhalación, el susurro de certeza asentándose en mis huesos. Luego el movimiento ascendente de mi mano mientras levantaba mi paleta lenta, deliberada y silenciosamente. 15 millones, dije. Mi voz no necesitaba ser fuerte. Se transportó de todos modos. Se transportó a través de las filas de asientos, a través del mármol pulido, a través de los corazones de cada persona que se giró para mirar. Aterrizó en el centro de la habitación como un rayo. Por un segundo completo, nadie se movió. El subastador parpadeó. El personal se congeló. La audiencia se enderezó en sus sillas. Casi se podía escuchar el pensamiento colectivo ondulando a través del salón. ¿Quién? Luego una segunda ola, ella. Mi familia reaccionó al último. El cerebro humano a veces necesita un momento para procesar un golpe que nunca esperó. Y entonces les golpeó. ¿Qué? Susurró mi madre, su voz quebrándose. No, 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 no. La boca de mi padre colgaba abierta antes de murmurar una maldición en voz baja. Del tipo que solo usaba cuando los negocios salían mal.
Pero Caroline estalló primero. Se levantó de su asiento tan rápido que su silla chirrió hacia atrás. Ella no tiene esa clase de dinero, gritó, con los brazos agitándose hacia el subastador como si pudiera detener físicamente el tiempo con la fuerza de su desesperación. Algunas cabezas se apartaron, avergonzadas por ella. Otros se inclinaron hacia adelante con deleite depredador. No había nada que los ricos amaran más que el drama inesperado. El subastador levantó la mano para calmar la sala, recuperando la compostura. Damas y caballeros, dijo, su voz deslizándose hacia el profesionalismo incluso mientras la emoción parpadeaba debajo de ella. La postora número 73, miró su portapapeles, la señorita Isabelle Hart es una postora completamente verificada. Todas las credenciales financieras han sido confirmadas. Los jadeos se movieron a través de la multitud como el viento a través de la hierba seca. Mis padres se desinflaron visiblemente. Caroline sacudió la cabeza repetidamente, como si la realidad pudiera revertirse si se negaba a aceptarla. No, esto está mal, dijo, con la voz temblorosa. Ella está mintiendo. Debe estar mintiendo. No respondí. Ni siquiera la miré. Mantuve mis ojos en el subastador, la postura recta, la expresión controlada, el corazón firme, porque en ese momento, no quedaba nada que defender. La verdad ya había hablado por sí misma. El subastador esperó una contraoferta, escaneando la sala con un brillo de esperanza. 15 millones era un número mucho más emocionante que 14,5. Pero nadie levantó una paleta. Ni el postor mayor y tranquilo, ni los inversores, ni la pareja de Nueva York. Y ciertamente no mi familia, atrapada en su límite sin camino a seguir. Tenemos 15,1, intentó el subastador, con la voz elevándose con un último intento. Silencio. Puro silencio ensordecedor. El tipo que rompe años de ruido en un solo instante. Muy bien, dijo el subastador, tomando el mazo con floritura, su entusiasmo apenas contenido. 15 millones, a la una. La mano de mi madre temblaba visiblemente. A las 2. Mi padre cerró los ojos como si se preparara para el impacto. Caroline susurró, por favor, alguien, cualquiera, no dejen que ella gane. Pero nadie desafió. Nadie se atrevió. Y el martillo cayó, un crujido nítido y resonante que partió el aire limpiamente en dos. Vendida a la señorita Isabelle Hart. Una onda de choque me atravesó. No júbilo, no triunfo, sino un sentido tranquilo y reverente de alineación, como entrar completamente en una vida que había estado esperándome todo el tiempo. La finca Rieway era mía. Mis padres se hundieron en sus asientos, aturdidos en silencio. Caroline parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo sus pies. Su rostro se puso rojo, luego palideció, la humillación demasiado grande para que ella la tragara. Esto no es real, susurró, sacudiendo la cabeza. Ella no puede. Ella no puede hacer eso. Pero yo lo había hecho. Y no por despecho. No por venganza, no para avergonzarla. Lo hice porque podía. Porque había construido los medios. Porque la finca tenía un propósito mucho más grande de lo que cualquiera de ellos entendía. Y porque la chica a la que se burlaron, subestimaron y descartaron se había convertido en una mujer que no necesitaba su permiso ni su aprobación para reclamar su lugar en el mundo. Mientras la audiencia murmuraba y el subastador pasaba al siguiente lote, me quedé quieta un momento más, dejando que la tranquilidad se asentara a mi alrededor. Luego me puse de pie, con mi paleta colgando suelta a mi lado, y salí al aire invernal. Detrás de mí, la incredulidad susurrada de mi familia me perseguía como una sombra. Pero ninguna sombra puede tocar a quien camina hacia su propia luz. La finca Rieway era mía, y ellos acababan de aprender demasiado tarde que yo nunca había sido la persona que pensaban que era. En el momento en que el mazo golpeó, el aire cambió, cargado, eléctrico, casi metálico. La gente murmuraba, las sillas se arrastraban hacia atrás y el personal de la subasta se apresuraba a preparar el papeleo. Debería haber esperado la reacción de mi familia. Debería haber caminado directamente a la oficina de registro sin pausa, sin dejar que me alcanzaran. Pero tal vez una parte de mí quería ver en quienes se convertirían sin audiencia. Tal vez quería ver la verdad detrás de sus máscaras sociales pulidas. Salía la fresca tarde de Aspen,
con la nieve comenzando a caer perezosamente del cielo. Mi aliento formó una tenue nube mientras exhalaba, firme y tranquila. Había dado solo unos pocos pasos a través del patio cuando escuché pasos golpeando detrás de mí, 3 pares, frenéticos y desiguales. Isabelle, ladró mi padre, su voz cortando el aire frío. Me giré lentamente. El rostro de mi madre estaba torcido por la incredulidad, sus labios temblaban como si estuviera cerca de sollozar o gritar. Caroline estaba parada entre ellos, temblando no de frío, sino de furia. Su cabello perfecto, maquillaje impecable y compostura curada se habían abierto en los últimos 10 minutos, revelando el temperamento crudo y sin filtrar debajo. Me señaló con una mano temblorosa. Tú. Su voz se quebró. Tú arruinaste todo. No dije nada, dejando que la tormenta girara hasta que revelara su verdadera forma. Mi padre dio un paso adelante primero, apuntando con un dedo hacia el salón de subastas. ¿Qué diablos fue ese truco? Avergonzaste a tu hermana. Destruiste su oportunidad de asegurar su futuro. ¿Tienes alguna idea de lo importante que era esa finca para su marca? Su voz se elevaba con cada frase, resoplando como un motor sobrecalentado. Mi madre apretó su bolso contra su pecho como si se estuviera estabilizando. Deberías habernos dicho que estabas planeando algo como esto, espetó. Nos tomaste por sorpresa. Este era el sueño de Caroline. El sueño de Caroline. El futuro de Caroline. La marca de Caroline. Ahí estaba de nuevo, la atracción gravitacional de una órbita familiar que nunca había hecho espacio para mí. La voz de mi madre se afiló hasta convertirse en un borde cortante. ¿Cómo te atreves a superar la oferta de tu propia hermana? Dejé que el silencio se extendiera antes de responder, mesurada, inquebrantable. No superé la oferta de mi hermana, dije. Compré algo que necesito. Eso solo hizo que Caroline explotara. ¿Necesitas? Chilló. No necesitas una finca de 15 millones de dólares. No necesitas nada excepto limosnas. Parásito. Sus manos se agitaban como si trataran de agarrar las palabras del aire y lanzármelas. Nunca has logrado nada. Nunca has hecho nada. Te fuiste de esta familia porque no podías manejar expectativas reales. No me inmuté. No cuando me llamó parásito. No cuando mi padre asintió ante sus palabras. No cuando mi madre me miró con una mirada tan aguda que podría haber cortado la escarcha. Porque ninguna de sus palabras era nueva. Había escuchado versiones de ellas desde que tenía la edad suficiente para entender oraciones. Tomé una respiración lenta y cuando hablé, mi voz no tembló ni una vez. Me fui de casa, dije, no porque fuera pobre. No porque fuera débil. Me fui porque cada habitación en la que entraba me hacía sentir que no existía. Caroline retrocedió como si la verdad misma la hubiera abofeteado. Mi madre parpadeó rápidamente, sus labios se separaron, pero no salió ninguna negación. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no interrumpió. Así que seguí adelante. Me fui porque me trataban como ruido de fondo. Porque cada sueño que tenía era descartado. Porque cada esfuerzo que hacía era menospreciado. Porque todos estaban tan ocupados celebrando a Caroline que olvidaron que tenían otra hija. La emoción onduló a través del rostro de mi madre. Culpa, actitud defensiva, confusión mezclándose como pintura desigual. Mi padre agarró las solapas de su abrigo como si se anclara. Te dimos todo. Un hogar, comida, ropa. Me reí, suave, incrédula. Me dieron refugio, pero nunca me dieron espacio para crecer. Eso lo hizo vacilar. Caroline dio un paso adelante, la rabia hirviendo a fuego lento como agua en ebullición. ¿Y qué? Escupió. ¿Vuelves ahora y qué? Intentas demostrar que eres mejor que yo. ¿Es eso? Sacudí la cabeza lentamente. No, Caroline. Esto nunca se ha tratado de ti. Ella se congeló. Las palabras golpearon de manera diferente porque había sido criada para creer que todo se centraba en ella. Continué, nivelada y clara. No compré esa finca para lastimarte. Ni siquiera sabía que planeabas ofertar por ella hasta que entré hoy. Dejé que la verdad se hundiera. La compré porque construí algo por mi cuenta.
Una misión, un propósito, y finalmente tengo los medios para hacerlo real. La boca de Caroline se abrió, luego se cerró. No sabía cómo pelear una batalla que no se centraba en ella. Y una cosa más, dije, dejando que los años que había tragado finalmente salieran a la superficie. Hoy no destruí tu sueño. Me acerqué más, encontrando sus ojos de frente. Reclamé una parte de mi vida que todos ustedes intentaron quitarme. Mi voz se suavizó, no con debilidad, sino con claridad. Cada vez que se burlaban de mí, cada vez que descartaban mis intereses, cada vez que me hacían el fantasma de la familia, tallaban un espacio donde tenía que aprender quién era sin ustedes. Hice una pausa, y por primera vez desde la infancia, ellos eran los que guardaban silencio ante mí. Lo que compré hoy no es una casa, dije. Es un comienzo. Mío, no de ustedes. La expresión de Caroline se rompió, una mezcla de humillación e incredulidad. Mi padre abrió la boca pero no le quedaba ningún argumento. Los hombros de mi madre se hundieron, el peso del reconocimiento finalmente presionando sobre ella. Habían esperado a la chica sin dinero que inventaron. En cambio, conocieron a la mujer que nunca se molestaron en conocer. Y por primera vez en mi vida, me alejé no corriendo, no escapando, no derrotada, sino total y completamente libre de la versión de mí que habían intentado con tanto esfuerzo mantener pequeña. 2 días después de la subasta, la finca Rieway ya no se sentía como un campo de batalla donde se habían librado guerras emocionales. El eco de las acusaciones de mi familia se había desvanecido, lavado por la claridad de lo que venía después. No me detuve en sus reacciones. No reproduje sus palabras. Había demasiado que construir, demasiado esperando ser moldeado en algo significativo. El camino que conducía a la finca se curvaba a lo largo de la ladera de la montaña, y mientras conducía hacia ella en esa primera mañana como su propietaria, sentí una determinación tranquila asentarse en mis huesos. Las altas ventanas de la propiedad reflejaban el amanecer, proyectando rayos dorados a través de los terrenos cubiertos de nieve. El lugar irradiaba potencial, sin explotar, esperando, casi expectante. Estacioné y salí justo cuando un vehículo utilitario deportivo negro se detuvo detrás de mí. De él salió el equipo de diseño que había contratado, 2 arquitectos, un especialista en interiores y un ingeniero estructural. Un momento después, también salió Daniel, el gerente de proyecto que la casa de subastas recomendó. Tenía unos 30 años, vestido pulcramente con un abrigo azul marino, su expresión abierta y curiosa. «Buenos días, Isabelle», saludó, ofreciendo un cálido apretón de manos. «¿Lista para recorrer el espacio?» Asentí. «Más que lista». Entramos por el vestíbulo principal, nuestros pasos resonando en los amplios pisos de mármol. La finca era impresionante en su forma original, techos abovedados, largos pasillos bañados en luz natural, paredes forradas con estanterías y bocetos enmarcados por el propio Rieway. Pero yo la veía diferente a los demás. Ellos veían belleza, lujo, historia. Yo veía aulas, laboratorios, bancos de trabajo, rincones de conferencias donde las mujeres jóvenes se sentarían juntas resolviendo problemas que el mundo aún no había imaginado. Comencemos abajo, dije, guiándolos hacia una amplia escalera que bajaba en espiral al nivel inferior. Los arquitectos intercambiaron una mirada intrigada. Habían asumido que comenzaríamos con los espacios habitables o las áreas de estudio. La mayoría de los compradores típicamente querían renovar para convertir en salones o salas de entretenimiento, pero yo no estaba aquí para preservar el estilo de vida de un hombre rico. Estaba aquí para construir un futuro. El salón inferior, con su acústica perfecta y plano de planta abierto, se extendía ante nosotros como un vasto lienzo en blanco. Esto, dije, haciendo un gesto alrededor, será el ala académica. Daniel levantó las cejas. ¿Académica? Sí, respondí, dando un paso adelante mientras las ideas brotaban en el mismo ritmo en que habían vivido dentro de mi mente durante meses. Dividan este espacio en 3 secciones principales. Un aula aquí, indiqué la pared este donde la luz del sol entraba, con asientos modulares, tableros digitales, sistemas de realidad aumentada, lo que sea que pueda ayudar a las mujeres jóvenes a explorar los campos de STEM con aprendizaje práctico. Y por aquí, hacia la esquina lejana, construiremos el primer laboratorio. Algo flexible. Computadoras, microcontroladores, herramientas de creación de prototipos.
El ingeniero estructural garabateaba notas mientras los arquitectos murmuraban planes. Caminé más adentro de la habitación. Esta área central será abierta. Un centro de colaboración, pizarras blancas, sofás, mesas de proyectos, un lugar donde las ideas tengan suficiente espacio para respirar. Cuando me giré, atrapé a Daniel mirándome, no con confusión, no con escepticismo, sino con algo que se parecía a la admiración. «Has pensado en esto durante mucho tiempo», dijo en voz baja. «Años», respondí. Simplemente nunca tuve el espacio para hacerlo real. Guié al grupo escaleras arriba a continuación, hacia un largo pasillo iluminado por el sol con vistas a las montañas. «Aquí es donde irán las oficinas de mentoría», dije. «Un lugar para entrenamiento, orientación profesional, sesiones de networking». Las mujeres en tecnología a menudo no abandonan por falta de habilidad. Abandonan por falta de apoyo. Daniel terminó suavemente. Me encontré con sus ojos. Exactamente. Él asintió, anotando más notas. Y el ala oeste del nivel superior, administración de becas, dije. Crearemos 2 oficinas más una habitación tranquila para estudiantes que necesiten recursos, ayuda con la redacción de subvenciones, preparación para entrevistas, equipos, préstamos. La finca no se estaba transformando en una escuela exactamente. Se estaba convirtiendo en algo entre un centro de innovación y un santuario. Un hogar para chicas que eran como yo fui una vez, brillantes, pasadas por alto, empujadas a un lado. Entramos en uno de los estudios de vidrio originales de Rieway, donde la luz del sol golpeaba en ángulos que hacían brillar toda la habitación. Motas de polvo flotaban pacíficamente en el aire. Este espacio, dije más suavemente, será para talleres. ¿Talleres?, preguntó un arquitecto. Asentí. Entrenamiento de liderazgo, seminarios de confianza, noches de codificación, maratones de construcción de fin de semana, cualquier cosa que ayude a las mujeres jóvenes a aprender cuán poderosas son en realidad. El equipo se quedó en silencio por un momento, absorbiendo todo. La finca ya no parecía un monumento intacto a la riqueza. Parecía un plano para la transformación. Daniel caminó hacia la ventana, estudiando la vista expansiva antes de volverse hacia mí. He trabajado en muchos proyectos, dijo lentamente, pero nunca en uno con este tipo de visión. No había adulación en su tono, solo sinceridad. La mayoría de la gente compra lugares como este para esconderse del mundo, continuó. Tú lo estás convirtiendo en un lugar que cambiará el mundo para alguien. Inhalé profundamente, dejando que la verdad de eso se asentara. Esto no es venganza, dije en voz baja. Es restauración. Daniel inclinó la cabeza. Para las chicas a las que ayudarás. Para ellas, dije. Y para mí. Porque parada en esa habitación, rodeada de planos y luz solar, me di cuenta de algo profundo. Reclamar mi vida no se trataba de demostrar que mi familia estaba equivocada. No se trataba de la subasta o el dinero. Ni siquiera se trataba de construir un centro. Se trataba de sanar a las versiones más jóvenes de mí misma que una vez habían creído que no era suficiente. Esto, dije, barriendo mi mirada por la finca, no es revancha, es propósito. Daniel sonrió de esa manera suave y comprensiva de la que solo las personas que se han construido a sí mismas desde cero parecen capaces. Entonces construyámoslo bien, dijo. Y por primera vez en mi vida, sentí que no solo me estaba alejando de donde venía. Estaba caminando hacia donde estaba destinada a estar. El artículo salió un jueves por la mañana. Joven emprendedora tecnológica compra la finca Rieway de $15 millones para lanzar una fundación STEM para niñas desatendidas. El titular estaba en todas partes en cuestión de horas, compartido en LinkedIn, republicado en blogs tecnológicos, discutido en un programa matutino local. Alguien incluso me envió una captura de pantalla de un presentador de noticias nacional haciendo referencia a mi iniciativa como un paso audaz hacia el cambio de las barreras de género en la vía tecnológica. Se sentía irreal, humillante, más grande que yo. Y, sin embargo, en el momento en que vi que las noticias se difundían, una comprensión tranquila se instaló en mi pecho. Mi familia vendría, no porque les importara, no porque finalmente vieran mi valor, sino porque la validación pública siempre había sido la moneda que mejor entendían. A la mañana siguiente,
mientras me reunía con Daniel y los arquitectos fuera de la finca para revisar los permisos de construcción, apareció un automóvil familiar al pie de la colina, un vehículo utilitario deportivo Lexus plateado en el que había crecido viajando, con su placa personalizada que aún decía "Se alinee en honor a mi hermana". Incluso desde la distancia, la vista de él me robó el aliento de los pulmones, no por miedo, sino por reconocimiento. Viejos patrones, viejas heridas, viejos fantasmas. El vehículo subió por el camino de entrada y se detuvo cerca de la puerta principal. Las puertas se abrieron casi en sincronía, como si mis padres y Caroline hubieran ensayado este momento en el automóvil. Caroline salió primero, vestida impecablemente de blanco invierno, con gafas de sol ocultando la mitad de su rostro. Mis padres la siguieron de cerca. La sonrisa de mi madre ya estaba pegada antes de que llegara a la puerta, amplia, brillante, dolorosamente artificial. Mi padre levantó una mano en un gesto que fingía calidez mientras ocultaba incomodidad. «Isabelle», gritó mi madre con una voz que nunca había usado conmigo antes, suave, azucarada, bañada en falso orgullo. «Cariño, ¿podemos hablar?» Daniel me miró, esperando mi señal. Le di un pequeño asentimiento. Él y el equipo retrocedieron silenciosamente hacia la casa, dándome espacio. Me acerqué a la puerta lentamente, sintiendo el aire invernal pinchar mis mejillas. Caroline se empujó las gafas de sol hacia la cabeza, revelando ojos ligeramente hinchados por lo que sospechaba era una noche de llanto frustrado. «Así que», dijo, intentando una risa que cayó plana. «¿Has estado ocupada?» Mi padre se aclaró la garganta. «Nosotros, vimos las noticias». «Felicidades». «De verdad». Esa palabra de verdad salió de su boca como algo que no estaba acostumbrado a decir. Mi madre dio un paso adelante y puso su mano en la puerta como si tuviera el derecho de cruzarla. «Deberías habernos dicho», dijo, tratando de sonar herida y afectuosa a la vez. «Podríamos haberte ayudado, apoyado». «Es una lástima». Mantuve su mirada, dejando que el silencio se sentara el tiempo suficiente para aflojar su compostura. «Estás haciendo cosas increíbles», continuó rápidamente cuando todavía no respondí. «Esta fundación, esta propiedad, todo es tan impresionante, Isabelle». Caroline exhaló bruscamente, cruzando los brazos. «Sí, felicidades, supongo». Vaciló entonces, a través de dientes apretados, «No sabía que tenías eso en ti». Entendí el subtexto perfectamente, no sabía que eras capaz de ser alguien a quien pudiera envidiar. Mi padre intervino, cambiando de táctica. «Mira», dijo, adoptando un tono gentil y paternal que nunca había usado una vez cuando vivía bajo su techo. «No siempre fuimos justos contigo. Tal vez no vimos tu potencial de la manera que deberíamos haberlo hecho. Tal vez». No hablé, él continuó. «Pero las familias cometen errores, Isabelle. Y cuando uno de nosotros tiene éxito, todos deberíamos celebrar juntos». Ahí estaba. La verdad debajo de la disculpa. Ahora que eres valiosa públicamente, queremos acceso a ese valor. Ahora que tienes influencia, queremos estar a tu lado. Ahora que el mundo te ve, queremos estar en la foto». Mi madre asintió con entusiasmo como si sellara el sentimiento. «Nos encantaría estar involucrados en tu fundación», dijo. «De cualquier manera que creas apropiada». Caroline se animó, su voz repentinamente esperanzada. «Incluso podría promocionarla en mi plataforma. Ya sabes, de hermana a hermana». Una ola de claridad rodó a través de mí. No aguda, no amarga, sino limpia, pura. Me di cuenta en ese momento de que nada había cambiado para ellos. No habían venido porque lamentaran los años de menospreciarme. No habían venido porque finalmente quisieran una relación. Habían venido porque mi éxito ofrecía algo que podían usar. No me estaban alcanzando a mí. Estaban alcanzando la luz en la que ahora yo estaba parada. Y no iba a dejar que entraran en ella. «No», dije suavemente. La sílaba única los inmovilizó a los tres. Mi padre frunció el ceño. «¿No a qué?» Me acerqué más a la puerta. «No a la participación. No a fingir que somos cercanos. No a reescribir la historia porque las cámaras me apuntan ahora». Mi madre parpadeó rápidamente. «Isabelle».
Cariño, sé razonable. Estoy siendo razonable, respondí, mi voz tranquila, firme, inquebrantable por primera vez en mi vida. Caroline se burló, su máscara rompiéndose. Así que eso es todo. Simplemente nos cortas porque las cosas finalmente te van bien. Me encontré con su mirada sin inmutarme. No los estoy cortando porque las cosas me vayan bien. Mi garganta se tensó, no con tristeza, sino con liberación. Los estoy cortando porque las cosas solían irme terriblemente mal, y a ustedes nunca les importó. Ninguno de ellos habló. El silencio entre nosotros se hizo espeso y pesado. Dejé caer la verdad final suavemente como la nieve que se asienta después de una tormenta. No vivo en el pasado más. Y no necesito limpieza de personas que una vez me hicieron sentir que no podía respirar. Algo en los tres colapsó sutilmente, silenciosamente. Un reconocimiento tal vez de que la versión de mí que controlaban ya no existía. Un reconocimiento de que yo había superado la jaula que construyeron sin darse cuenta de que había estado cerrada con llave. Mi padre lo intentó por última vez, con la voz ronca. Entonces, esto es un adiós. Asentí. Sí, lo es. Caroline tragó saliva con fuerza. Los ojos de mi madre brillaron con lágrimas, probablemente no entendía completamente. Por un momento, simplemente nos quedamos allí, yo dentro de las puertas de la vida que construí, ellos afuera en el frío. Luego, mi familia se giró hacia su vehículo, sus pasos cayendo en ecos desiguales. No dieron un portazo. No gritaron. Simplemente se alejaron conduciendo lenta, silenciosamente, casi humillados. Cuando el automóvil desapareció en la curva del camino de entrada, la finca detrás de mí se sintió diferente, más ligera, más brillante. Mía. No estaba perdiendo una familia. Estaba soltando un peso que nunca había pertenecido a mis hombros. Y por primera vez en décadas, sentí algo cercano a la paz. La finca Rieway alcanzó su primera etapa de transformación 3 meses después de la subasta. Los equipos de construcción habían limpiado las alfombras viejas y las habían reemplazado con roble blanco pulido. Los laboratorios estaban enmarcados y cableados, y el centro de colaboración central ya sostenía el esqueleto de largas mesas de trabajo y asientos suaves de salón. La finca que una vez se sintió como una reliquia del genio de otra persona había comenzado a latir con un nuevo latido, uno moldeado no por el viejo prestigio, sino por los futuros que ayudaría a crear. En la noche en que pasó la inspección estructural final, salí al balcón con vistas al valle de Aspen. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, convirtiendo los picos cubiertos de nieve en oro fundido. El crepúsculo se asentó suavemente sobre la ciudad de abajo, pintando todo en los tonos tranquilos de los nuevos comienzos. Envolví mis manos alrededor de la barandilla del balcón y respiré el aire fresco, fino, frío, pero de alguna manera purificador. Por primera vez en años, mis pulmones se sintieron completamente abiertos. Mientras estaba allí, mi teléfono zumbó suavemente en mi bolsillo. Luego otra vez, y otra vez. Lo saqué, esperando correos electrónicos o actualizaciones de proyectos, pero en su lugar encontré mensajes, docenas de ellos, de mujeres jóvenes de todo el país. Gracias por creer en chicas como nosotras. Solicité tu beca. Incluso si no la obtengo, solo saber que esto existe me hace sentir vista. Nadie en mi familia apoya mi interés en la ingeniería. Tu programa se siente como esperanza. Lloré cuando leí el anuncio. Nunca me habían animado antes. Me desplacé lentamente, dejando que cada mensaje me bañara como olas cálidas que se extendían por el aire frío de la montaña. Estos no eran solo agradecimientos. Eran confirmaciones, pruebas de que el dolor que soporté, el aislamiento al que sobreviví, los años de sentirme invisible, todo me había estado moldeando hacia algo más grande que yo misma. Cada mensaje se sentía como el eco de la chica que una vez fui, la chica que se sentaba sola en el almuerzo codificando en silencio en su computadora portátil. La chica a la que le dijeron que no era suficiente. La chica que se fue de casa a los 19 años con nada más que un sueño y una determinación forjada por ser subestimada. Cerré los ojos, dejando que una rara suavidad se asentara en mi pecho. Pasos se acercaron detrás de mí, medidos y familiares. Daniel salió al balcón, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Desapareciste de la reunión, dijo a la ligera, apoyándose contra la barandilla a mi lado.
Supuse que estarías aquí. Está empezando a sentirse como un hogar, respondí. Esta vista, es como si el horizonte fuera finalmente lo suficientemente amplio para todo lo que quiero construir. Él asintió, su mirada trazando la silueta de las montañas. Después de un momento tranquilo, habló más suavemente. Sabes, cuando nos guiaste a través de tus planes el primer día, supe que era especial. Pero ahora, exhaló, sacudiendo la cabeza con asombro, Isabelle, no solo compraste una propiedad. Reescribiste el futuro de tantas mujeres jóvenes. Sus palabras se hundieron en mí, firmes y fundamentadas. Me giré hacia él, con la luz del sol desvaneciéndose detrás de mí. Y el mío propio, dije. La verdad sabía limpia. Sin amargura, sin resentimiento, solo claridad tranquila. Durante mucho tiempo, había moldeado mi vida en torno a escapar de las sombras de personas que nunca me vieron. Pero aquí, en el frío resplandor naranja del atardecer, rodeada por el eco de mensajes de mujeres jóvenes que me veían no como una decepción, sino como una posibilidad, entendí algo profundamente. La mansión no era el símbolo de venganza que otros pensaban que era. Era el símbolo de mi sanación. Daniel dio una pequeña sonrisa de aprobación, luego se apartó de la barandilla. Vamos a entrar para el recorrido final cuando estés lista. Dame un minuto, dije. Él asintió y regresó adentro, dejándome sola con la luz que se desvanecía. Saqué mi teléfono de nuevo, esta vez para algo que había estado evitando desde el día en que aparecieron en mi puerta, mi familia. Sus nombres todavía estaban en mis contactos, remanentes de una vida que ya había elegido dejar atrás. Había ignorado los mensajes de texto ocasionales, intentos de reconexión disfrazados de curiosidad o un afecto superficial. Pero los últimos rastros de su presencia vivían en forma digital. Tal vez algunas personas los habrían mantenido allí. Tal vez algunos se habrían aferrado a la esperanza o a la nostalgia. Pero la sanación requiere poda, el crecimiento requiere límites y la paz requiere protección. Así que abrí la lista de contactos. Uno por uno, bloqueé a cada uno de ellos. Mi madre, mi padre, Caroline. Las confirmaciones aparecieron en mi pantalla, bloqueado. 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 No por ira, no por despecho, por necesidad. El acto se sintió como cerrar una puerta que había estado chirriando abierta durante demasiado tiempo. Cuando terminé, bloqueé mi teléfono, lo deslicé de nuevo en mi bolsillo y miré una vez más el crepúsculo que se asentaba sobre Aspen. Un viento suave pasó junto a mí, llevando el leve aroma a pino y nieve, un aroma que me recordaba las mañanas de invierno cuando el mundo se sentía fresco, intacto, listo. Entré de nuevo en la finca, caminé por el gran salón y salí hacia el patio. Las nuevas puertas delanteras, elegantes arcos de hierro grabados con el emblema de la fundación, estaban parcialmente abiertas, esperando a que los equipos finalizaran el sistema de automatización. Me detuve en el umbral. Detrás de mí estaba la finca, brillando con luces interiores y el zumbido de la posibilidad. Adelante estaba el largo camino de entrada que conducía hacia un futuro que me había labrado yo misma. Di un paso a través de la puerta, luego otro. En el momento en que crucé el umbral, mi respiración se detuvo no por miedo, sino por reconocimiento. Esto no era solo un límite de propiedad. Era el límite entre quien había sido y en quien me había convertido. Entre la chica moldeada por el abandono y la mujer definida por su propio propósito, entre el confinamiento y la libertad. Me volví para dar una última mirada a la finca, la sede, el santuario, el nuevo comienzo, y me susurré a mí misma, esto es mío. Luego continué caminando hacia el aire libre, con la puerta cerrándose silenciosamente detrás de mí, marcando el final de una vida que ya no encajaba y el comienzo de una vida que finalmente lo hacía. Si hay una cosa que mi historia me ha enseñado, es esta: tu valor no está determinado por las personas que no pudieron verlo. Durante años, intenté encogerme para encajar en una familia que solo podía reconocer una versión del éxito, una que nunca me incluyó. Pero en el momento en que dejé de pedir permiso para existir, todo cambió. La sanación no provino de demostrarles que estaban equivocados. Provino de elegirme a mí misma, de construir una vida arraigada en el propósito en lugar de la aprobación. Así que, si estás viendo esto y alguna vez te han pasado por alto, subestimado o te han hecho sentir pequeña, escúchame claramente, tienes permiso para superar cualquier lugar que te mantenga limitada.
Y cuando entras en el mundo que has construido bajo tus propios términos, no solo reescribes tu historia, inspiras a otros a creer que también pueden reescribir la suya. Sigue adelante. Tu futuro es más grande que la imaginación de ellos.